Hola, hola. Ayudamos a los clientes a transformar esos datos en conocimiento que los ayude a tomar mejores decisiones, las cuales van a impactar en sus procesos de negocio, ¿sí? Eso va a ser como lo básico. Ahora, como les comentaba Diego, la idea es que al final de la charla se genere ese espacio para preguntas y las que no se alcancen a responder, mi mail va a estar expuesto en la última presentación para que ustedes me hagan preguntas por ese medio y yo les pueda colaborar. Bien. Bueno, lo primero que vamos a ver es que tenemos este esquema particular de las etapas del proceso de análisis de datos, en donde nosotros vamos a observar todo el ciclo en realidad analítico que se presenta con la información. Este ciclo analítico entonces pues tiene varios pasos. Una vez que nosotros comprendemos el objetivo del análisis, vamos a acceder a nuestros datos, vamos a preparar y validarlos y pues antes de pasar a la etapa de análisis propiamente dicha, para después generar los reportes que digamos sean necesarios, ¿verdad? En algunos casos el análisis termina con los reportes o con una misma implementación, pero en algunos casos los resultados que obtenemos nos sirven para una segunda etapa del análisis. Entonces, es desde la etapa de validación y preparación en donde uno empieza a trabajar con los análisis de texto, porque a partir de, digamos, de los textos es donde yo puedo obtener información que incluso puedo llegar a utilizar en modelos o, digamos, en análisis adicionales para los datos que ya obtengo. Entonces, cuando uno está enfrente de esas preguntas de texto, como que dice, bueno, parecen complejas de analizar, ¿no? ¿Y por qué, digamos, entonces está el interés de, digamos, de analizarlas? Ocurre que las preguntas, como tal, estas preguntas abiertas que se hacen en las encuestas y ese análisis de esas respuestas nos está brindando un complemento para el resto de tipos de datos. Proporcionan información que es mucho más variada y detallada sobre la que la gente piensa y hace que como, digamos, que otro tipo de información que nos pueden dar las encuestas. Las palabras que elige la gente para expresarse son súper importantes. En las encuestas también ayudan estas respuestas abiertas para verificar que no se hayan omitido algunas, digamos, opciones de respuesta en las preguntas, o si la pregunta en sí es sesgada. Entonces uno puede verificar estos dos puntos al analizar las respuestas a, digamos, a estas preguntas abiertas.
No importa la fuente del texto, como el texto está expresando, si ese texto está expresando la opinión del cliente, va a tener un alto valor informativo. En las organizaciones normalmente las personas solicitan información acerca de los datos descriptivos y datos de comportamiento, son los que típicamente se pueden tener. ¿Qué tanto compró la persona? ¿Cuándo compró? ¿Cuáles son sus transacciones? ¿Qué tan bueno es pagando con nosotros? Ese tipo de, digamos, de datos descriptivos y de comportamiento, todo el mundo, digamos, como que puede acceder fácilmente a ellos. Después están otros datos, que son esos datos de interacción o datos actitudinales. Allí, en esos, haríamos cuando se está tratando de reunir esos datos de interacción y datos actitudinales, es donde aparecen también textos, ¿no es cierto? Las notas que se realizan, por ejemplo, para un cliente cuando se lo contacta, o las encuestas que realizan también las empresas para conocer la satisfacción de las personas. Entonces, los datos de interacción y los datos de actitudinales son los que básicamente tienen más información de texto. Si yo, o sea, lo que digamos, normalmente ocurre es que la gente los analiza de forma separada. O sea, el área tal consiguió, aplicó la encuesta, encontró la información, esa área lo analiza solo. El problema es que si yo no analizo la información en conjunto, es como que no tengo una visión completa del cliente. Digamos, lo enriquecedor del análisis sería que yo pudiera tomar esos textos que vienen desde los datos de interacción y datos actitudinales y unirlos con el resto de datos para tener una mejor visión de mis clientes, ¿no? Una visión mucho más completa. El 80% de los datos que uno encuentra en una organización se presenta en formato no estructurado, es decir, en forma de páginas HTML, notas de bases de datos, mails, opiniones en redes sociales, respuestas a encuestas. Digamos como tal, vemos que yo tengo mucha fuente, digamos, muchos lugares donde yo puedo llegar a aplicar ese análisis de texto. Su campo de acción es bastante amplio. Entonces, el desafío va a radicar en encontrar una forma de obtener el valor de esos datos y usar técnicas que nos permitan extraer y categorizar la mayor cantidad de información que se contenga en esta totalidad de información rápidamente, ¿no? Bien, la información que vamos a obtener va a ser muy flexible, lo que podemos hacer con estos resultados va a ser muy flexible, entonces, digamos, va a ser bastante enriquecedor poder lograr la completa comprensión de los textos. Si nosotros incluso pudiésemos capturar esta información y convertirla en variables, lo que vamos, o sea, transformar esos datos que no están estructurados en datos estructurados, vamos incluso a poder utilizar esta información para predecir comportamientos que puedan llegar a tener nuestros clientes, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo de aplicación al respecto. Bueno, cuando vamos a plantear una pregunta en una encuesta, tenemos dos formas de hacerla. Tenemos una forma corta y una versión larga de esa misma pregunta. Cuando yo le estoy preguntando al cliente cuál es su opinión con respecto al servicio prestado, nosotros vemos que abajo, por ejemplo, tengo muchas más palabras, estoy observando toda la respuesta, las opiniones del cliente en términos generales, estoy satisfecho con el servicio, el chico que me atendió fue copado, lo malo fue la media hora que tuve que esperar, no había en dónde sentarse. Este texto es largo y entre más largo sea, más enriquecedor va a ser y nos está mostrando la opinión de nuestro cliente, ¿no? Bien, entonces ya vimos un poco por qué, digamos, yo tendría que analizar el texto, ¿no? Para tener una opinión, una visión más completa de mi cliente e integrarlo con el resto de datos que puedo llegar a tener de él. Pero ahora lo que nos viene de pronto a la cabeza es cómo voy a hacer ese análisis. Ya tengo el por qué, ahora veamos el cómo. El objetivo que nosotros vamos a tener al analizar el texto va a ser siempre detectar categorías. Las categorías entonces con técnicas, digamos que van a estar inmersas en el software que vamos a ver, o digamos haciéndolo manualmente, que vamos a ver que es mucho más tedioso, pero el objetivo final va a ser asignar identificadores a cada una de las respuestas, ¿no? Yo voy a tomar cada comentario de mis clientes y les voy a asignar un identificador y así voy a conocer rápidamente las palabras clave que me van a ayudar a definir el conjunto de documentos. Y esa codificación debe realizarse en un tiempo corto, porque si yo me demoro mucho al generar los resultados, entonces atraso digamos, el poder accionar rápidamente sobre los problemas que detecte a través del análisis. Así que el tiempo va a ser un factor importante.
Bueno, entonces, ahora seguimos respondiendo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo analizamos esta información? Bueno, vamos a pensar en las herramientas que existen para el análisis de texto. En general, las tecnologías que se utilizan van a estar basadas en estadísticas, por ejemplo, con rápido procesamiento, pero con baja precisión, y lo que hacen es simplemente contar el número de veces que aparece un término, se calcula su proximidad con los términos relacionados, y estos términos, digamos, esta metodología es muy buena, pero si las respuestas son simples. Si esos textos que estoy analizando, digamos, esos comentarios de la web o de mi fuente de datos son simples. El problema es que si el comentario es mucho más complejo, entonces necesito otro tipo de solución. Después tenemos otras soluciones que están basadas en lingüística, que lo que buscan es analizar o considerar toda la estructura gramatical y ese significado al analizar el texto. Esas, como tal, soluciones se van a basar en teorías obtenidas a través del estudio del procesamiento del lenguaje natural, por sus siglas en inglés, NLP, o lingüística computacional. Este campo como tal lo que trata de hacer es analizar las ambigüedades que están inherentes en el lenguaje humano, pues de la mano de las capacidades informáticas. Entonces, estas técnicas basadas en lingüísticas ofrecen velocidad, pero digamos también con resultados mucho más confiables y útiles que lo hacen las técnicas basadas en frecuencias. Bien, entonces lo bueno es que la herramienta que vamos a ver, IBM SPSS Text Analytics for Surveys, tiene las dos, ofrece las dos técnicas basadas en lingüística y basadas en estadísticas, en frecuencia. Entonces, lo que vamos a ver que el programa realiza es que usa tecnologías lingüísticas avanzadas y toma ese texto que nosotros tenemos, ese conjunto de información como un conjunto de frases y oraciones, cuya estructura, digamos, como gramatical nos va a proporcionar el contexto. O sea, la estructura gramatical es la que permite darle ese significado a la respuesta, ¿sí? Entonces, como tal, también cuenta con unos algoritmos que nos permiten entender esa estructura y ese significado, y así es que se analizan las ambigüedades que pueden estar en el texto que mencionábamos al principio. Entonces, la herramienta nos permite generar rápidamente categorías y también vamos a poder usar técnicas manuales para refinar las salidas, ¿no? Lo que pasa es que si tengo por debajo estas técnicas, digamos, de lingüística computacional, va a ser más fácil para mí trabajar con esa parte manual que va a necesitar todo tipo de herramienta. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer entonces es ver ¿qué otras cosas podemos hacer con la herramienta? La herramienta como tal va a crear categorías de forma automática, de forma manual, y los resultados van a ser personalizados. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer que esos resultados sean personalizados? Vamos a agregar palabras y frases a los diccionarios, vamos a excluir palabras y vamos a definir sinónimos creando bibliotecas que sean mucho más personalizadas. Entonces, esa creación de categorías que va a ser el fin último se va a lograr a través de, digamos, incluir palabras en el análisis, eliminar palabras que no sean necesarias y crear esas bibliotecas particulares. Más adelante vamos a ver con más detalle qué significan cada uno. Esta herramienta como tal, y digamos habrán otros que también tengan este procesamiento, es el de, digamos que como tal estos algoritmos proporcionan una forma para eliminar o superar esos errores de ortografía, ¿no? Trabajamos como tal con el agrupamiento difuso, que lo que nos va a permitir es entender las palabras a pesar de que tengan variaciones en las vocales que la componen. Y también permite la generación, la detección rápida de sinónimos de términos que sean similares, ¿sí? Nosotros igual vamos a tener que manipular un poco los resultados de la herramienta, pero ya con estas bases vamos a poder hacerlo de una forma mucho más rápida y más simple. Ahora, nosotros estábamos diciendo que el lenguaje tiene dentro de sí muchas variaciones y que, digamos, va a tener estas variaciones que están inherentes en la forma de expresarnos, digamos, hace que el texto pues pueda tener muchas formas, pueda ser muy libre, ¿no? Y eso es lo que, digamos, puede llegar a generar inconvenientes a la hora de codificar, porque va a haber mucha subjetividad en el análisis. Si yo pongo a dos personas a codificar la información, muy probablemente no lo hagan de la misma forma, no ubiquen una respuesta dentro de una categoría, ¿sí?
digamos, de la misma forma o con la misma idea. Ese va a ser el gran tema de la confiabilidad en la codificación. Entonces, si yo tuviese un conjunto de instrucciones claras para pasarle a 2 personas sobre cómo codificar, yo haría que esos resultados fueran confiables, que yo pudiese replicar el análisis cada vez que voy a hacer mi análisis de texto, hace que esos resultados sean confiables. Si yo estoy analizando las mismas encuestas una y otra vez, eso, digamos, esa batería de instrucciones lo logra. El tema es que cuando se está haciendo la codificación manualmente, yo no logro, digamos, de pronto tener toda esa, automatizado todo ese proceso de codificación de categorías. Y ahí es donde entra Text Analytics for Surveys, que va, digamos, a automatizar esa parte. Yo, teniendo la automatización de estas instrucciones que debería tener los codificadores a la hora de clasificar el texto, aseguro esa confiabilidad y esa consistencia. Entonces, al aplicar los mismos recursos lingüísticos, más adelante vamos a ver qué son esos recursos lingüísticos, yo me aseguro esa confiabilidad. Entonces, clasifico una respuesta siempre en el mismo grupo. Y ahí podemos hablar entonces incluso de detección de patrones, automatización, implementación de este tipo de análisis. Un punto igual súper importante que también está asociado como a esta parte de restringir la subjetividad tiene que ver con que el análisis de texto no, digamos, no va a estar completamente guiado, no se va a encauzar correctamente si no hay un firme entendimiento de las metas. Yo en la herramienta, digamos, la herramienta la puedo guiar escribiéndole algunos conceptos específicos para que los busque, pero si no tengo claro qué es lo que quiero lograr, no voy a poder hacer una limpieza correcta del texto. La meta del análisis de texto es la que me permite a mí saber cuáles son los términos que tengo que excluir, cuáles son las categorías correctas, es la que me va a permitir a mí guiar ese análisis y por lo tanto hacer esos análisis posteriores. Entonces, a pesar de que uno ya tenga claro cuáles son, por ejemplo, los servicios que se presta, si yo eso no lo establezco, que yo, por ejemplo, presto como organización, si no lo establezco como una meta clara de texto, cuando esté limpiando la información, no voy a eliminar los conceptos de forma correcta y tampoco voy a tener las categorías completamente depuradas de forma correcta, ¿no? Entonces, la meta es súper importante. ¿Qué quiero obtener con ese análisis que esté analizando? Podría ser, por ejemplo, como les decía, los servicios. Podría más bien pensar qué cosas se mencionan de forma negativa y de forma positiva. Puedo tener metas súper claras en mi análisis y eso me va a ayudar a construir los resultados de forma más coherente. Ahora, ¿cómo va a trabajar una sesión típica de análisis de texto y en particular Text Analytics for Surveys? Lo primero que vamos a ver es la importación de datos. Los datos se pueden importar desde cualquier fuente. Cualquier fuente que tenga, digamos, Excel, Statistics y cualquier base de datos que sea compatible con ODBC. Si esta fuente es compatible con ODBC, yo ya lo puedo traer al programa, ya lo puedo importar al programa. Después el siguiente paso, entonces, una vez que yo importo esos datos no estructurados al programa, lo que puedo hacer entonces es extraer esa información. Vamos a extraer términos, tipos y patrones que en realidad están reuniendo conceptos, ¿no? Más adelante, esos términos, tipos y patrones nos van a ayudar a ir delimitando los textos y a construir el objetivo final, que son las categorías, como lo marcamos desde el principio. Entonces, yo resumo esos textos largos en categorías y ese va a ser el paso, digamos, como más esencial o más valioso a la hora de clasificar, de generar la información, de clasificar esa información. Entonces, esas categorías van a ser conceptos de nivel más alto que van a capturar ideas, actitudes y permiten realizar análisis cuantitativos adicionales. Una vez yo obtengo las categorías, yo voy a poder exportar esa información. En los pasos 2 y 3 es donde yo puedo modificar qué ocurre por dentro del programa, la tecnología que está dentro del programa para poder satisfacer esas necesidades de mi proyecto específico. ¿Sí? Voy a poder personalizar mis resultados. En el paso de exportación es donde yo voy a poder tener esos datos estructurados y voy a poder exportar tanto las categorías para poderlas reutilizar en otro análisis
el paquete de análisis de texto que va a incluir todos esos términos, tipos y patrones que, digamos, vimos acá y más adelante vamos a ahondar en ese tema. Después también vamos a poder exportar esas puntuaciones que se hicieron a cada comentario, es decir, qué concepto fue el que la persona nombró, la persona 1, qué concepto nombró y si lo nombró positivo o negativamente, por ejemplo. Ese tipo de información, de puntuación o de clasificación que se hace a todos los comentarios también se va a poder exportar, que ese también va a ser un punto súper importante del análisis. Entonces, ahí hasta este punto vemos cómo serían los pasos generales a seguir cuando uno está haciendo análisis de texto. Y pues como yo hablé un poco de términos, tipos y patrones, la idea es que vamos a reforzar un poco esos conceptos para entenderlos un poco mejor, viendo cómo trabaja la herramienta. Primero habría que pensar entonces qué es lo que hace la herramienta en sí. Nosotros vamos a arrancar de conceptos que pueden ser términos solos o términos compuestos, que en realidad están trabajando con el significado, con el contexto de las palabras en nuestros análisis, ¿no? Eso, digamos, habíamos dicho que era una de las bases de la tecnología, ¿no? Después tenemos los tipos. Los tipos van entonces a reunir información, conceptos, los van a agrupar directamente, digamos, para poder clasificar y trabajar los textos mucho más fácil. Y después tenemos a los patrones. Los patrones son, digamos, combinaciones de tipos y conceptos que se presentan comúnmente en el texto y que son útiles para calificar un servicio en particular, ¿sí? Esos van a ser los patrones. Entonces yo podría decir, bueno, y por último, las categorías. Las categorías entonces van a ser nuestro fin último. Entonces yo podría decir que para llegar a esas categorías yo tengo que usar tanto los conceptos, o sea, las palabras en sí, como los tipos, que van a ser agrupaciones de términos similares, luego los patrones, para llegar finalmente a esas categorías. Entonces, pensándolo yo en términos prácticos, yo tendría algo de este estilo. Yo podría decir que mi concepto, pensando, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las encuestas de satisfacción sobre un hotel. Pensemos en un hotel. Entonces la persona nos habla, por ejemplo, de la almohada de la cama, ¿no? Nos habla específicamente de la almohada. Esa almohada va a ser un elemento de la cama, ¿no es cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, también otro comentario que me hable sobre las sábanas, la iluminación en la cama, un montón de cosas que hacen referencia a la cama. Entonces mi tipo va a ser cama, va a reunir todos esos términos. Y luego yo lo puedo asociar de forma positiva, ¿sí? El tipo positivo se puede asociar con ese concepto que es la cama, o con ese tipo que va a ser la cama, y de ahí formo los patrones. Entonces voy a ir reuniendo términos digamos, de un grado particular a una forma más general, ¿sí? Eso va a ser, digamos, lo que se va a trabajar. Y por dentro del programa también va a tener este tipo de agrupaciones. Yo trabajo entonces con los términos que directamente se reúnen en tipos y se generan diccionarios que son compuestos, diccionarios de tipos, diccionarios de sinónimos y diccionarios de exclusiones. Y esos diccionarios hacen parte de las bibliotecas. Las bibliotecas van a ser entonces ese paquete de análisis de texto que les comentaba al principio, en donde yo tengo toda la configuración que el programa usa para encontrar los textos, agruparlos y finalmente generar categorías. Esa va a ser entonces la estructura básica que vamos a manejar. Ahora, siguiendo un poco sobre cómo trabaja el programa, nosotros, o sea, o qué podríamos nosotros valorar, digamos, o resaltar sobre cómo se trabaja como tal ese análisis de texto, es, digamos, lo que realiza la interfaz en sí. Nosotros por acá, bueno, yo voy a activar una flechita que me va a ayudar acá a mostrar. Bien. Esta interfaz que observamos aquí es la interfaz de la herramienta en sí, IBM Text Analytics for Surveys, IBM CPSS. Lo vamos a tener más adelante cuando veamos el demo. Acá en la esquina inferior izquierda lo que estamos observando es cómo vienen los textos de forma original y en este panel también lo que observamos es cómo lo captura la herramienta. ¿Y por qué estoy mostrando esta diapositiva? Porque vamos a tratar de ver cómo lee la herramienta esta información. Entonces habíamos hablado antes de agrupamiento difuso, habíamos dicho, digamos que la herramienta lo trabaja. Lo que hace la herramienta es trabajar una normalización del texto.
no toca el texto original, simplemente cuando el texto ingresa, lo normaliza y, digamos, genera agrupaciones de términos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, todos los términos de bueno fueron leídos por la herramienta como bueno por una única vez, ignorando esas variaciones que se pueden presentar en el texto. Después tenemos palabras como insatisfecho también, que presenta variaciones y la captura fue, digamos, reunirlas en una sola. Puntos importantes que también realiza la herramienta, las equivalencias. Él tiene en cuenta que cáncer de tiroides es igual a cáncer de la tiroides. Estos dos términos van a ser leídos de la misma forma. Separadores, por ejemplo, técnico administrativo y técnico administrativo, son leídos de la misma forma. Él ignora esos caracteres que no están aportando, que no están generando diferencia en el análisis. Oficiales de las compañías, por ejemplo, aquí estamos hablando entonces de componentes permutados. Y, digamos, no le importan las formas de inflexión, porque acá nosotros vemos que consumidores argentinos, que es una inflexión de consumidor argentino, lo podemos ver que lo reúne en el mismo término, ¿sí? Entonces, esa va a ser, digamos, algunos de los puntos a chequear. Entonces, trabaja con equivalencias, trabaja con variantes en los separadores, con componentes permutados y también omite algunos elementos opcionales. Digamos, Johnson & Johnson, que lo tenemos aquí, lo captura de una forma independiente y de todas formas también genera esta otra opción para poderlo analizar. Ese va a ser como la interfaz básica que va a tener el programa de forma general para analizar la información. Bien, una vez se ingresa la información, lo que uno debería hacer, o sea, una vez la herramienta captura la información, uno obviamente tiene que intervenir, digamos, manualmente para ayudarle a la herramienta según esa meta de análisis de texto. Mi meta de análisis nunca va a estar implícita dentro del programa de forma directa. Yo tengo que ir guiando el análisis para alcanzar esa meta. Entonces, para poder ir, digamos, depurando la información o refinar esa extracción, la idea va a ser que nosotros definamos sinónimos, excluyamos términos, como habíamos dicho, incluyo términos que, digamos, directamente el programa no captura y también vamos a depurar un tipo de términos que se van a conocer como desconocidos, en donde yo en realidad no les pude dar una clasificación general dentro de los tipos que tiene, digamos, disponibles la herramienta y por ahí de pronto esas agrupaciones las detecto con mi meta de análisis de texto clara y ya trabajando con la información. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces un poco con ahora sí con la demo. Yo les voy a mostrar cómo trabaja la herramienta en sí para que veamos un poco todos estos temas que hemos venido hablando de forma separada. Así que bueno, lo primero que vamos a observar aquí en la herramienta es ese asistente para iniciar. Nosotros con Text Analytics trabajamos con un proyecto. Toda esta información va a quedar guardada en un proyecto. Entonces voy a elegir el origen de datos, que en este caso va a ser Excel. Voy a trabajar con este archivo que, como habíamos dicho, bueno, les había mencionado inicialmente, pero se los voy a recortar. Lo que vamos a hacer entonces es trabajar con las respuestas abiertas que nos dieron las personas acerca de la satisfacción con un hotel. Entonces vamos a tener todo tipo de comentarios y nuestra meta de análisis van a ser los servicios que presta el hotel. Yo no quiero saber si las personas me dicen que el hotel les parece bonito, o feo, o triste, o lo que sea, sino yo necesito es identificar los servicios de forma específica, digamos, cómo los menciona la gente o qué menciona la gente sobre mis servicios. Esto ya me va a ir guiando el análisis para eliminar todas estas, digamos, apreciaciones que pueden ser subjetivas y que no están atadas a mi meta de análisis de texto. Como observamos, tenemos un ID que debe ser único, un ID de pregunta, un ID de comentario que deberíamos tener para poder trabajar. Así después nosotros vamos a poder hacer el enlace con el resto de información que tenemos, ¿no? Y ahora vamos a ir a la siguiente fase. Tenemos después una plantilla que es la que justamente va a contener todas esas bibliotecas que habíamos mencionado antes. La herramienta ya viene con una predeterminada y nosotros la vamos a modificar personalizando nuestros resultados.
Bien, en este momento el programa está realizando la extracción, es decir, está leyendo todas las observaciones que yo le pasé en un Excel básico y las está convirtiendo, les está extrayendo los conceptos y las palabras. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo observar las diferentes, digamos, como partes de la interfaz de la herramienta. En la esquina inferior derecha tenemos, como habíamos visto en la diapositiva inicial, el gráfico, tenemos acá todos los conceptos, que en realidad no se toman como palabras solas. Nosotros estamos hablando no de palabras independientes, sino de todo un concepto. Acceso a Internet en las habitaciones estaría entendido como un concepto. Aunque se menciona poco, es, digamos, la conformación, su significado en la frase es lo que hace que aparezca en este panel de conceptos. Tenemos, por ejemplo, ambiente pésimo. En el sentido en general, yo estoy teniendo, entonces, no palabras independientes, sino una unión de términos que me permiten generar un concepto en sí. A la derecha tenemos el panel donde yo voy a observar, vamos a poner una donde yo tenga más menciones. Vamos a verlas de esta forma, así, en donde yo voy a tener más opiniones de las personas. Entonces tenemos este panel de lectura y aquí en la esquina superior izquierda vamos a tener el panel de categorías. Ahí es donde van a verse, digamos, va a verse el resultado final de todo este análisis, las categorías que más adelante las vamos a ver. Un cuarto panel que va a ser el de visualización lo vamos a mostrar más adelante cuando ya tengamos más estructurado nuestro análisis. Estas palabras o estos conceptos que nos permiten definir rápidamente el significado de los documentos que analizamos tienen distintos colores como podemos observar. Esos colores lo que nos permiten hacer es identificar el tipo al que pertenecen. Automáticamente el programa ya clasificó estos conceptos en un tipo. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que hay tipos que son calificadores positivos. Yo puedo decir que limpio es un concepto que representa, digamos, en término positivo, o sucio es algo que me representa algo negativo. Además tengo, por ejemplo, desayuno, al cual lo voy a tener dentro de ese tipo que mencionamos, que era digamos, un grupo de términos que no puedo asociar a esas bibliotecas prearmadas que vamos a tener. Entonces, ¿qué tipos tenemos en esta biblioteca y que digamos de forma predeterminada? En este panel entonces podemos observar que nosotros tenemos varios tipos ya predeterminados, como son, no sé si ahí están observando todos la pantalla, pero creo que sí. Ahí estamos, sí la están viendo, ok. Entonces, nosotros podemos observar cómo se ven los distintos colores, digamos que nos van a ir mostrando esas distintas, digamos, agrupaciones de términos, ¿verdad? Pero, digamos, a estas podemos sumarles mucho más al manipular la información. Ahora lo que vamos a tratar de ver entonces son los patrones, que son los otros conceptos que habíamos mencionado, en donde yo puedo generar una combinación de concepto y tipo. Entonces, previamente habíamos dicho que, gracias, previamente habíamos dicho que Diego me estaba comentando que se veía todo, tenía yo la duda, pero bueno. Tenemos entonces la palabra habitaciones y positivo. Si yo específicamente quiero saber cómo es que está opinando la gente acerca de este servicio en particular, el patrón me permite ver esa ocurrencia en conjunto del concepto junto con el tipo y nos va a permitir ser mucho más específicas en nuestras conclusiones. Con respecto a los patrones de tipo, yo simplemente observo dos grupos de conceptos que aparecen con regularidad. Bien, volvamos ahora entonces a los conceptos. Nosotros tenemos nuestros análisis para trabajar y aquí es donde viene la fase del refinamiento que habíamos mencionado antes. La idea va a ser que estos textos, por ahí no son todos los que queremos conservar en el análisis, entonces vamos a empezar a trabajar un poco esa parte manual. Vamos a mirar, vamos a organizar esto de forma alfabética y vamos a eliminar elementos como los siguientes. 10 metros de una boca, por ejemplo, es algo que no me está hablando de ningún servicio que estoy prestando, por lo tal me va a generar, me va a sumar, digamos, un total, me va a sumar en el total de conceptos, en el total de menciones. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es excluirlo, no me aporta para nada en el análisis. También habíamos hablado más adelante, atrás, acerca de el hotel lúgubre. Habíamos dicho que a mí no me iba a interesar
cuando las personas me calificaran en sí al hotel, porque yo estoy buscando hablar sobre los servicios, no sobre las opiniones subjetivas en general que las personas puedan llegar a tener del hotel en general, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es excluirlas de la extracción. Después, puede haber otras encuestas en donde yo en realidad quiera ver eso, ¿no? Esas partes, digamos, como posición general que pueda llegar a tener la gente sobre mi servicio. Pero aquí, según la meta que yo elegí, no me interesa. Por eso les decía que es importante la definición de las metas, ¿no? Después tenemos otra palabra más que podría ser tipo esto de aquí, días, en donde yo digo, he pasado unos días maravillosos en el hotel. En este comentario no habla nada tampoco acerca de servicios, entonces voy limpiando el análisis y me voy enfocando en analizar solamente los comentarios que me interesan. Bien, bueno, vamos a ir extrayendo de vuelta para que él incorpore estas exclusiones que yo realicé y tengamos el análisis actualizado. Otro de los puntos que habíamos hablado en el refinamiento era la parte de los sinónimos. El programa, aunque tiene una buena identificación de términos similares, también, digamos, puede ser que cuando esté haciendo las agrupaciones no encuentre dos términos que en realidad son iguales, así que nosotros vamos a ayudarle un poco en esa parte. Vamos a decirle, bueno, este es el sinónimo de tal cosa, este término es el sinónimo de tal término. Y para eso lo podemos hacer por medio de los sinónimos. Yo le puedo decir que ese aire acondicionado, como está mal escrito, lo vemos aquí mal escrito, aquí lo vamos a poder escribir correctamente. Y además le vamos a sumar unos términos que nos van a ir mostrando cómo se podría también nombrar a este servicio. Por ejemplo, hay gente que le llama split o le llama de esta forma, aire acondicionado. Todas esas posibles variaciones que se pueden llegar a dar de nuestros términos están, digamos, se pueden ingresar en la parte de sinónimos. Esto permite que nuestra biblioteca esté preparada para análisis posteriores, no solamente para estas respuestas particulares, sino para las respuestas que puedan llegar a venir y que puedan ser, digamos, necesario analizarlas por medio de la herramienta. Bien, entonces ahora tenemos un nuevo sinónimo, voy a pedirle que extraiga y así va a capturar esta información en el mismo término. Otro punto más que podríamos ver, digamos ahí aire acondicionado ya no aparece separado, sino que aparecen todos en el mismo. Otro punto más que era la parte de los tipos. Nosotros tenemos unos tipos mínimos, pero que de pronto no están cubriendo todas las necesidades. Una prueba de ello es que cuando nosotros vamos a los tipos tenemos 581 conceptos que están metidos dentro de un tipo desconocido. O sea, hay un montón de información ahí que puede ser valiosa y que no está clasificada todavía. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de crear algunos tipos, eso también nos ayuda con esta parte de refinamiento. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de almohadas. Las almohadas hacen parte de un servicio en particular que pueden ser, por ejemplo, las habitaciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos habitaciones y ese va a ser un servicio en particular que nosotros prestamos. Entonces creamos el tipo habitaciones. Con respecto a la habitación, también podemos, digamos, meter, por ejemplo, el baño, ¿no es cierto? Los baños de la habitación, esos se pueden meter en ese tipo. Y también podríamos hablar un poco de la cama, ¿no? Calidad de la cama, calidad de la habitación. Ahí nos vamos dando cuenta de la complejidad que tiene, digamos, el programa para generar esos conceptos y que obviamente facilita la depuración, ¿no? Bien, entonces, ahora que hice yo, creé un tipo adicional que me va a permitir completar y analizar mejor la información, ¿no? Tenemos este tipo adicional que van a ser las habitaciones. Podría crear otro más que fuera, digamos, estuviese relacionado con internet, por ejemplo, digamos, que nos permitiera analizar mejor esta bolsa de términos que tenemos acá, digamos, de positivos. Bien, bueno, vamos a volver a la parte de conceptos y vamos ahora sí a seguir con el siguiente paso que va a ser como el más relevante, que es el de la forma en donde nosotros ya podemos empezar a crear categorías, ¿no? Entonces, bien, ese va a ser el objetivo final. En la parte de creación de categorías, es donde yo ya estoy puntuando los datos, voy a usar todos esos elementos que mostramos al principio. Vamos a hacerlo entonces desde el menú. Yo podría hacerlo de forma automática sin revisar y sin pensar en nada en realidad, pero cuando uno está interviniendo en el análisis hace que las cosas, digamos, puedan funcionar de una mejor forma. Entonces,
Como habíamos dicho al principio, el programa presenta las dos técnicas. Yo tengo las técnicas lingüísticas y luego tengo las técnicas de frecuencias que simplemente van a tratar de buscar los conceptos que más se presentan. En cuanto a las técnicas lingüísticas, yo tengo derivación de raíz de conceptos, inclusión de conceptos, que lo que hacen es partir las palabras o reunir, traer palabras adicionales para completar esas ideas y poder armar unas categorías que sean mucho más interesantes y consistentes, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esa creación. En un minuto se generó, menos de un minuto, y tenemos nuestras categorías armadas. Aquí yo ya podría terminar con el análisis, pero claramente esas categorías que yo generé necesitan un poco de limpieza. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un tipo, o sea, una sugerencia, lo que nosotros básicamente tratamos de aplicar en algunos análisis, sobre todo cuando son de satisfacción. Está bueno crear una categoría que sea negativa, o sea, que contenga los tipos negativos y los tipos positivos, para después poder hacer análisis un poquito más interesantes. Entonces, son formas digamos, hay distintas formas. En esta parte de análisis de texto no hay nada que esté completamente escrito con respecto a que esté mal o bien, pero en general uno sí va a tener ciertos parámetros, digamos, como para tener en cuenta a la hora de definir las categorías, que están más que todo asociados a la cantidad de términos o de menciones más bien que tienen, digamos, de cada una de ellas. Si yo tengo categorías que no se están mencionando mucho, voy a tratar de no dejarlas en el análisis porque no me van a aportar. Las menciones son las que nos van a servir como fundamento para accionar después. Y si yo tengo pocas personas que se están quejando sobre un tema en particular, de pronto con eso no es suficiente para impulsar alguna política, ¿no es cierto? Dentro del hotel o, digamos, accionar dentro de mi organización. Por eso, digamos, es ideal tener diversas menciones en una misma categoría, por eso también viene esta parte de depuración. Entonces vamos a ir borrando las que no nos sirven. Estas de mal, digamos, podrían llegar a ser útiles, pero más adelante vamos a crear una que esté contenida por tipos negativos. Yo, por ejemplo, podría trabajar con olor, podría trabajar con ruido, que son, digamos, aspectos negativos que podría llegar a tener el hotel, ¿no? Entonces vamos a crear una categoría nueva que se vaya a llamar negativo, y ahí vamos a poder hacer ese análisis y vamos a poder ir depurando. Por ejemplo, yo también veo que aquí hay un término que se llama, digamos, una categoría que se llama restaurante. Yo dentro de esa categoría también podría incluir los desayunos, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos hablando del restaurante, y términos asociados también como la comida, por ejemplo. Eso también la puedo mover a los restaurantes. Y ya empiezo a limpiar mis categorías, ¿verdad? Lo que observamos acá a la derecha son las menciones que les comentaban, el número de respuestas que yo tengo que están asociadas a esa categoría en particular. Entonces yo empiezo a limpiar, empiezo a reunir esta información, digamos Wi-Fi, por ejemplo, se podría ir con Internet y ya tengo más reducida mi cantidad de categorías. Todos los términos que sean similares van a ir quedando y yo voy a ir limpiando, dejando solamente como categorías la parte de los servicios y esta calificación positiva o negativa. Todo esto porque va a estar atado claramente a la calificación que yo le quiero dar a mis servicios, ¿verdad? Bien, eso entonces va a ser más o menos lo que uno debería hacer, empezar a limpiar estas categorías que, digamos, manualmente estos procesos pueden tardar horas y horas y horas, porque lo que hace la gente cuando son manuales, estos procedimientos, es leer cada una de las respuestas. Acá lo tenemos rápidamente, este análisis capturado en pocos minutos. Bien. Otro de los puntos interesantes que tenemos aquí son estas partes de los términos que están sin categorizar todavía y los términos sobre los cuales no se han extraído conceptos. Uno siempre debería controlar este tipo, digamos, de cantidades, ¿no? Que nunca sean una cantidad muy alta. Todavía estamos acá teniendo una cantidad muy alta de términos sin categorizar. Habría que ver si están sin categorizar porque contienen términos que no están asociados a la meta, o porque simplemente hay que hacer más trabajo en el texto, ¿no? Ese tipo de, digamos, de cantidades se van a ir trabajando, porque lo que yo estoy diciendo es que hay 194 comentarios que todavía no he podido puntear o clasificar, o sea, son 194 personas a las cuales todavía no sé si están hablando de términos
positivos o negativos, ¿no? Entonces, uno sigue trabajando con esa depuración y sigue manejando, digamos, la búsqueda de nuevos tipos o nuevas categorías hasta que encuentre, hasta que realice un análisis bien profundo de esta información. Algo que también podemos trabajar para mejorar esta captura de información es el uso de las reglas. Por ejemplo, yo aquí con la categoría negativo podría crear una nueva regla que depurara un poco mejor la información. Resulta que como el lenguaje es, lo que hemos hablado, es que presenta muchas variaciones. Yo en un mismo comentario negativo puedo tener también comentarios positivos, ¿no es cierto? Después podemos pensar en el sarcasmo, ¿no? Que, digamos, nos genera esas mezclas de tipos de comentarios. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es limpiar un poco ese comentario negativo para que en realidad solo nos muestre términos negativos. Acá, por ejemplo, digamos, tenemos todo tipo de comentarios. Este justo está mostrándonos todos en rojo, pero yo tengo algunos casos en donde se mezclan los dos. Entonces, ¿cómo lo limpio? Trabajo con este grupo de términos que es negativo y le puedo decir, por ejemplo, al programa, no me trabaje con los términos que son, o sea, no clasifique en este grupo a los términos que no son, digamos, negativos y positivos al mismo tiempo. Solamente agrúpeme dentro de los negativos, dentro de la categoría negativa, a estos conceptos que son solamente negativos, nada que tenga que ver con positivo. Eso es algo que me permite hacer esta regla. Yo la pruebo y veo si dentro de mis textos está esta información. Y aquí vemos que son 179 las respuestas que tienen esos dos tipos de información y por lo tanto me permiten entonces, digamos, es válido utilizar esta regla, ¿sí? Entonces, esa regla hace parte del análisis y tenemos 179 casos que tienen esta inconveniente. Y así yo voy limpiando y voy categorizando mejor la información, ¿no? Todavía acá se generó alguna reducción de la información que estaba sin categorizar y voy trabajando, digamos, siguiendo con este proceso de depuración. También me pasaba acá, por ejemplo, cuando veíamos en la parte que nos han extraído los conceptos, en donde puedo encontrar que hay palabras que me podrían servir en el análisis. En este caso solamente son 4 comentarios, pero habrán otros casos en donde el programa no reconoció ciertas palabras como conceptos. Entonces yo puedo crear un tipo que sea completamente personalizado para que capture esta información y yo la próxima vez que vuelva a utilizar los datos, la tenga, digamos, las tenga dentro de en mis bibliotecas o mis recursos. Entonces vamos a añadir un término adicional, vamos a trabajar con este de recomendaría. Lo voy a colocar en los términos positivos porque no aparece dentro de esos términos y recomendaría. Y así vamos a poder capturar la información, ese comentario que nos estaba faltando, que no estaba siendo incluido dentro del análisis, para poderlo trabajar. Bien, ahora entonces cuando vengamos a la extracción, ese término ya no debería aparecer cuando hagamos este proceso. Bien, entonces este añadido de conceptos que estamos observando, una vez él termine, ya digamos tenemos menos conceptos no se han extraído. Y una vez él termine con esta parte de la extracción, lo que nosotros vamos a trabajar entonces va a ser, digamos, la creación de unos tipos particulares. Yo podría venir a trabajar con un tipo completamente nuevo que incluyera, por ejemplo, temas asociados a un upgrade dentro del hotel o, digamos, por ejemplo, algo de este estilo. Yo podría crear un tipo que se llamara upgrade, por ejemplo, que por ahí en estos textos, en este texto particular que estoy analizando, no encuentro ese concepto, pero más adelante sí lo voy a poder usar. Así que podría crear este tipo upgrade y podría hablar de términos de conceptos como premios o como puntos o como, por ejemplo, millas. Este tipo de conceptos son los que me permitirían a mí completar mis bibliotecas y mis recursos. Bien. Bueno, como no los vamos a usar, entonces lo voy a desactivar y vamos a seguir aquí con el análisis. Bueno, este refinamiento, pues como ustedes se dan cuenta, digamos, requiere varios pasos, pero va a ser muy fácil ejecutarlo y la idea va a ser ahora analizar esta información y pasar a otros análisis. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a abrir un proyecto que ya tengo bastante depurado.
en términos generales, y ese es el que vamos a usar para mirar los análisis posteriores de la información. Este proyecto entonces ya tiene un poquito más depuradas las categorías, yo ya tengo más claros los servicios de los cuales quiero hablar y como tal voy a poder hacer análisis un poco más interesantes. Vamos a visualizar, digamos, lo que vendría después, ¿no? Yo solamente con este programa pues genero las categorías, pero después vienen otros análisis que complementan la información. Entonces, uno de ellos va a ser, por ejemplo, digamos, el tener presente estos números de respuestas. Nosotros habíamos dicho que si las categorías tenían una gran cantidad de respuestas asociadas, van a ser llamativas a la hora de accionar. Nosotros trabajamos entonces con menciones positivas y negativas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a hacer estos análisis gráficos, va a ser más interesante partir de allí. Voy a mirar, por ejemplo, qué ocurre con estas menciones positivas que tenemos acá. Yo podría, a partir de 5 menciones, ver qué tanto la gente me menciona de forma positiva o negativa el hotel en términos generales. Nosotros ya vemos que hay más menciones positivas contra las menciones negativas. Estos términos positivos están, digamos, filtrados por esta regla que les comenté al principio, en donde yo elimino esa ambigüedad que me puede llegar a presentar los datos. Y empiezo a hacer análisis un poquito más interesantes. Entonces, cuando yo ya estoy revisando la parte positiva y veo habitaciones, por ejemplo, ese servicio en particular, el gráfico de malla me permite hacer eso, establecer correlaciones entre las distintas categorías y determinar qué tan, digamos, qué tan fuerte es esa asociación entre las dos por la cantidad de menciones, ¿no? Es más, si yo también tengo, por ejemplo, 2 categorías que se mencionan mucho y por ahí están refiriendo lo mismo, yo también puedo reducir el número de categorías. Acá directamente me sirve para evaluar, digamos, específicamente el servicio, ¿no? Con respecto a la mención. Por eso es que conviene, en este caso, tener este tipo positivo y este tipo negativo. Entonces, al hacer esa correlación, ver esa coocurrencia de la categoría positivo con la categoría de habitaciones, yo estoy encontrando que se puntúa, digamos, en 47 comentarios la parte positiva, digamos, las habitaciones, ¿no? Y en cambio, si yo voy a los negativos y veo qué pasa con las habitaciones, ahí me doy cuenta que hay, digamos, muchas menos menciones que las que yo tenía en las habitaciones, ¿verdad? Vamos a volverlo a mirar por si estoy diciendo otra cosa. Habíamos dicho 47 y en cuanto a los negativos, vamos a verlo y son 34. Sí, tenemos muchas más menciones positivas con respecto a las habitaciones que las menciones, digamos, negativas que tenemos. Después yo ya puedo ir viendo partes específicas de las habitaciones o puedo mirar un servicio en particular, como digamos nos ha ocurrido. Lo importante va a ser acá ver cuáles son las que se presentan en conjunto, ¿no? Ese análisis se puede hacer si esas dos se presentan en conjunto. Digamos el tipo negativo y el servicio que quiero evaluar. Todos estos gráficos y estos gráficos que tenemos acá, que esta es otra versión del análisis en donde yo veo los porcentajes en los cuales se presentan esas menciones, se pueden exportar y se pueden llevar a otras herramientas. Ahora, ¿qué pasa entonces con todo este análisis y cómo voy a lograr esa automatización que mencionábamos al principio? Lo primero va a ser toda esta parte de crear mi paquete de texto. Nosotros pasamos rápidamente por el editor de recursos. Aquí es donde están las bibliotecas que mencionábamos al principio, los tipos, todo lo que yo puedo editar del programa para que, digamos, muestre o me genere las categorías que yo necesitaría, digamos, trabajar, ¿no? Entonces, todo este trabajo yo lo voy a reunir en digamos, como elemento que se llama paquete de análisis de texto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear ese paquete. Yo le voy a dar simplemente un nombre, me fijo la extensión que debería tener y voy a tener las categorías que ese paquete de análisis de texto tiene. Lo que vamos también a hacer es exportar estas categorías, eso también se puede hacer. Yo puedo exportar esas categorías en un esquema de Excel, por ejemplo, y después volverlas a utilizar con otros textos o trabajando con la misma encuesta, digamos, a los 6 meses después. Entonces, ¿qué me estoy ahorrando ahí? Volver a buscar las palabras, volver a categorizar los resultados. Todo ese proceso que es tedioso lo estoy haciendo rápidamente con la exportación de las categorías.
Y finalmente, lo más interesante que va a ser la exportación de las puntuaciones que se dan a cada uno de los registros, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar, por ejemplo, con este archivo, bueno, yo lo voy a guardar en esta carpeta que se llama, este archivo que se llama variables, y por aquí ya lo tengo abierto. Estas van a ser las salidas que son más interesantes. Yo voy a saber por persona, por cada uno de los comentarios, ¿no es cierto?, ¿a qué se refiere cada uno? Si tiene comentarios positivos, si están hablando de la habitación, si están hablando de los baños, de distintos, digamos, servicios que presento. Esto es lo que va a ser mucho más valioso, digamos, al finalizar el análisis, porque después por el ID yo voy a poder reunir esta información con el resto de datos y crear esta visión completa del cliente, ¿no? Bien, bueno, vamos a volver sobre las diapositivas finales porque ya veo que se nos está acabando el tiempo, así que la idea va a ser continuar con la presentación y vamos a ver un poco cómo se trabajarían entonces estos resultados o cuál es la ganancia, digamos, de todo este análisis. Nosotros entonces tenemos estas variables dicotómicas que en realidad nos están mostrando cómo se puntúa cada uno de los casos. Podemos generar incluso índices de satisfacción que nos van a decir, digamos, qué tantas menciones positivas sobre el total de menciones o, digamos, una razón entre las menciones positivas o negativas nos van a permitir generar tipos de índices de satisfacción y así va a ser mucho más valioso para poder, digamos, generar acciones dentro de las organizaciones y demás. También vamos a poder encontrar temas nuevos. De pronto habían servicios que nosotros no les estábamos prestando tanta atención y la gente los valora mucho. Ese tipo de cosas también van a saltar por medio de este tipo de análisis. ¿Cuántas categorías? Habíamos hablado de, digamos, trabajar esa clasificación de los textos de forma tal que tengan muchas menciones esas categorías y tratar de trabajar las necesarias, que nos permitan denominar todos los servicios sin excedernos. Con respecto a las aplicaciones que les mencioné al principio, uno de los ejemplos más claros es el de los modelos de retención, digamos que se pueden aplicar a partir de las lecturas de los comentarios o reclamos que se realizan en los call centers porque se pueden combinar con esa otra información que podemos tener de nuestros clientes, ¿no? Y se pueden usar, digamos, como variables que nos permitan generar incluso modelos de retención. Entonces, lo que se trató de generar fue ese modelo de propensión a dejar el servicio. Se detectaron distintos problemas en las áreas de negocio que no se habían detectado con otros análisis. Se implementó un programa de retención y se redujo la tasa de fuga, digamos, en particular al 30%. Entonces, se evitó la pérdida de clientes, ¿no? Solamente con esa lectura de reclamos en los call centers y de codificación de la información. Otro tipo de análisis que se puede hacer a partir de las opiniones en la web es, por ejemplo, ver cómo está mi empresa, cómo me ven los clientes y cómo me ven los competidores, a partir de las lecturas de esos comentarios en la web. Y luego tenemos, por ejemplo, comparaciones que se pueden analizar que son bastante interesantes, que tienen que ver con comparar índices de satisfacción de la competencia, digamos, cuando se están refiriendo a ciertos servicios. Yo podría agarrar la información de un blog, trabajar índices de satisfacción para la competencia y para mis servicios y comparar cómo se califican uno con respecto al otro. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la cama, que es uno de los, digamos, de los temas que se mencionan en los dos hoteles, es mucho más, es negativa para el Hotel Hilton frente al Hotel Starwood, por ejemplo, en este caso. Entonces yo ahí veo si mi hotel está o mi servicio está fallando frente a un punto en particular. Entonces, para ir cerrando ya, para resumir ya, nosotros ¿qué estamos logrando con la herramienta, con el uso de la herramienta y en general con el uso de una herramienta que analice texto? La codificación manual trabaja, digamos, genera tiempo y costos, es restrictiva y es compleja y tampoco es confiable, como vimos, porque generalmente no se puede replicar con la misma precisión. En cambio, con Text Analytics for Surveys, lo que vamos a tener es que captura rápidamente los textos, esa codificación va a ser rápida, precisa y consistente, y después lo que vamos a poder es reutilizar esas codificaciones, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer más enriquecedor el análisis y más confiable. Y por último, vemos que como tal,
como habíamos dicho al inicio, la herramienta como tal, el análisis, se puede aplicar el análisis de texto desde la validación y preparación de los datos hasta la implementación, pensando en el ciclo analítico. Y después, esto sería como el inicio para después realizar análisis como árboles, modelos de pronóstico por regresión, metodologías de, digamos, de conjoint, otro tipo de procesos que, digamos, se pueden realizar en cualquier tipo de software. Nosotros, como tal, digamos, tenemos un software que es IBM SPS Statistics, que es donde se pueden realizar este tipo de análisis, pero la idea, obviamente, va a ser que esto sea un punto de partida para otro tipo de análisis. Y creo que ya con esto terminamos por el tiempo que tenemos. Y no sé si ahora, si quieren, podemos ver algunas preguntas como generales que estén, digamos, planteadas en el chat. Y si no, también, pues como ustedes observan, mi mail está ahí. Si tienen alguna duda adicional, podemos conversar un poco más del tema, ya que había poco tiempo, pero ese sería como el general. Veo acá algunas observaciones. Bien, para que sean genéricas, ¿no? Voy a tratar de responder las preguntas para que nos sirvan a todos. Hay una pregunta acá interesante que dice, la parte de acceso al software la podemos ver de forma particular. Creo que Gaby, me imagino que lo podemos ver con... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, lo podemos ver después. Acá está mi mail de todas formas y claro, existe un tutorial del software como tal. Yo después, claro, yo puedo después, me preguntan, ¿las categorías que se armaron en esta herramienta se pueden exportar a la base original para poder armar tablas cruzadas? Claro, la idea va a ser que este es el inicio de un montón de análisis posteriores. Yo siempre tengo que tener el ID para después hacer fusión con el resto de bases que tenga y completar el análisis y así llegar a esta visión más completa del cliente, ¿no? Entonces va a ser como un punto de partida para el resto de análisis. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Como habitación no en muy buena. Que la habitación no sea muy buena, lo que habíamos hablado como del sarcasmo y este tipo de cosas. Bien, el término no es un término que es contextual. Yo podría decir no tengo quejas y no es muy buena. Entonces lo que uno puede llegar a armar son esas reglas que digamos habíamos mencionado. Yo podría decir, por ejemplo, en negativo una regla que fuera no y todos los servicios o un tipo, digamos que me mencionara un servicio en particular. Ahí empiezo a hacer esa diferencia en la forma de construcción de reglas que nos ayudan a depurar un poco esa ambigüedad que pueden presentar los textos. Y los datos se cargan en Statistics o directamente en Text Analytics. En realidad se pueden cargar, se pueden tener en Excel, pueden venir en cualquier fuente que sea compatible con ODBC, si están en Statistics también, y se pueden importar a la herramienta como tal también sin ningún inconveniente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Veo que por ahí no hay más preguntas por acá y después con Gaby tendríamos que ver después la forma del contacto, pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Veo que por ahora no. Por ahí está. Eso sería como el punto para terminar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por esperar a la finalización de la presentación. Más adelante les estaremos entonces haciendo llegar la presentación y la grabación y ya, quedo disponible para cualquier pregunta adicional. Bueno, Catherine, muchas gracias por Oh. por la presentación, ha sido muy clara. Gracias a todos los que han participado, a toda la gente de BSmart que estuvo detrás de esto. Así que, como vos bien decís, la semana próxima les vamos a enviar el link con este video y con el PDF que has presentado. Y nosotros, de nuestra parte, también quedamos atentos desde asistencia@saimo.gov.ar para lo que necesiten. Pueden consultarnos allí. Muchas gracias a todos entonces por su tiempo. Gracias, Catherine. Gracias a todos y bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde.